Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy José Luis García García, el Doc Pepe, y el día de hoy vamos a hablar de atención del paciente con tos. Como siempre, iniciamos con definiciones y nos hacemos la pregunta de ¿qué es la tos? La tos es la contracción espasmódica y repentina de los músculos expiratorios que tiende a liberar al árbol respiratorio de secreciones y cuerpos extraños. Es un reflejo defensivo que en muchos casos no solo no debe ser inhibido con antitusígenos, sino que también tiene que ser facilitado algunas veces, ya sea con mucolíticos, expectorantes y fisioterapia respiratoria. Los estímulos que generan el reflejo tusígeno pueden ser inflamatorios o mecánicos, por ejemplo, la contaminación ambiental, la presencia de tumores y cuerpos extraños a nivel endobronquial. También algunos factores químicos como el humo de cigarrillo y los gases irritantes o incluso estímulos térmicos como aire frío o caliente. La mayor concentración de receptores de la tos se encuentra en la región posterior de la faringe. Usualmente esta nos da una tos por goteo nasal posterior, que vamos a ver más adelante, que es una causa muy prevalente de tos, sobre todo en la vía superior. Otros receptores toxígenos se encuentran en los senos paranasales y en la membrana timpánica, lo que nos puede generar tos secundaria a una sinusitis o incluso por tapones de cera. En el pericardio también hay receptores toxígenos, en el diafragma y en el estómago, para que lo tomemos en cuenta. Entonces, acercándonos un poco más a la fisiopatología de la tos, tenemos que desde los receptores sensoriales de los nervios trigémino, glosofaringeo, neumogástrico y laringio superior, se nos va a dar una vía aferente donde va a llegar el estímulo que va a llegar al centro vulvar de la tos. Esto nos va a activar la vía eferente. La vía eferente está constituida por los nervios laringeos recurrentes para el cierre de la glotis y por los nervios espinales para la contracción de la musculatura torácica y abdominal. Entonces, básicamente la tos es una respuesta refleja a un estímulo, al estímulo de receptores de la tos, el cual va hacia el centro de la tos y nos va a dar una respuesta eferente que nos va a terminar resultando en esa tos. A la tos la podemos clasificar de diversas maneras, por ejemplo, la clasificación temporal. La clasificamos en tos aguda, tos subaguda y tos crónica. Una tos aguda es aquella que tiene una duración de menos de 3 semanas. La tos subaguda es la que tiene una duración de 3 a 8 semanas y la tos crónica es aquella que ya lleva más de 8 semanas de evolución. También la podemos clasificar de acuerdo a la clínica con la que se presenta. La podemos clasificar como seca, como húmeda y dentro de la clasificación de tos húmedas la llamamos como productiva o no productiva. La tos seca es aquella que no moviliza secreciones, es la que usualmente mortifica al paciente y esta sí tiene que ser sedada. Mientras que la tos húmeda, como la productiva, aquí hay una expectoración e incluso el paciente puede llegar a debutir esa expectoración derivada de la tos. También la podemos clasificar en el tipo de clínica o cómo se presenta esa tos. Tenemos distintos tipos de tos, como por ejemplo la tosferina o la tos quintosa, que usualmente es producida por la coqueluche, o también conocida como tos convulsiva, la cual es una infección por Bordetella pertussis. Se caracteriza por tener paroxismos de tos violentos y explosivos, seguidos de una inspiración intensa y ruidosa por un espasmo glótico. Vamos a hacer el ejemplo a ver si me sale. Imaginen un pacientito que llega con una infección por Bordetella, que tiene coqueluche y van a escuchar la siguiente tos. No se van a reír, ¿eh? Vamos a ver si puedo. 5 y después una inspiración intensa y ruidosa por espasmo glótico. Vamos. Sí, más o menos. Seguimos con la tos coqueluchoide. Me he dado cuenta que a muchos nos han enseñado que la
tos coquiluchoide es la misma que la tosferina o la tos quintosa. Sin embargo, la tos coquiluchoide se parece a la tosferina, pero no tiene el componente inspiratorio y es producida por tumores mediastínicos que estimulan al nomogastrio. Entonces, si el paciente tiene un tumor, tiene tos, pero no hace inspiración, como ya lo vimos antes, solo y no hay inspiración, hay que pensar que probablemente hay algo en mediastino, una tumoración que nos esté afectando a ese paciente. Mucho ojo, cuates, no se dejen engañar. También existen otros tipos de tos, como la tos ronca o perruna. Ahí me daría pena hacerla, pues creo que me salió muy bien. Es una tos seca, intensa, con accesos nocturnos que lo suelen ser causados por la meningitis. También existe la tos emetizante, esa tos que al final termina haciendo que el paciente termine vomitando. Tenemos múltiples causas de tos, no tengan miedo, vamos a ver las causas de la tos y también un algoritmo para saber cómo abordarla. Pues si sabemos las causas de la tos y con una buena semiología, fácilmente vamos a poder dar con esa causa. Por ejemplo, tenemos origen a nivel de enfermedades de la vía aérea alta, como por ejemplo rinitis, pólipos nasales, sinusitis, otitis, obstrucciones del conducto auditivo externo. También pueden haber enfermedades broncopulmonares como bronquitis, bronquiectasias, asma o alteraciones del parénquima pulmonar como infecciones, um, cáncer de pulmón, entre otras patologías. Podemos también tener enfermedades de la pleura, del mediastino y del diafragma que nos generan tos, que pueden ser causadas por pleuritis, pleuresias, tumores, eventración, incluso hernia yatal. Enfermedades cardíacas también nos pueden generar tos por otros mecanismos de acción, como por ejemplo una insuficiencia cardíaca izquierda, estenosis mitral, pericarditis. Las primeras dos, la insuficiencia cardíaca izquierda y la estenosis mitral, nos llevan a una insuficiencia cardíaca izquierda y hay que recordar, la insuficiencia cardíaca izquierda usualmente nos va a dar congestión pulmonar. También tenemos enfermedades del aparato digestivo, como el reflujo gastroesofágico, hernia yatal, enfermedades gastroesofágicas que nos pueden generar una tos crónica. También enfermedades neurológicas como trastornos en la deglución y aspiración hacia la vía aérea, esto sobre todo en pacientes que ya han tenido eventos o enfermedades vasculares cerebrales que tengan secuelas de estas mismas patologías. Pacientes que consumen fármacos, por supuesto, hay que sospechar en ellos cuando tenemos a alguien que tiene tos y no sabemos cuál es el origen de esa tos. Otras causas pueden ser un síndrome paraneoplásico, psicógenas, incluso metástasis de distintos tipos de cáncer, como cáncer riñón. El cáncer de riñón, que es una de las grandes patologías que nosotros como internistas abordamos, es un gran simulador. Puede incluso generarnos metástasis a distancia a nivel respiratorio y ser también una causa de tos. Datos útiles para el diagnóstico, entre los cuales podemos tener el evaluar el momento de la presentación de la tos. Por ejemplo, si es una tos nocturna, hay que sospechar en tos cardíaca, una tos por reflujo gastroesofágico, asma nocturna, goteo nasal posterior. Si la tos es durante el ejercicio, hay que pensar que es un asma inducido precisamente por ese mismo ejercicio. Usualmente aquí pues se hacen algunas pruebas, como por ejemplo pruebas de metacolina, para tratar de evaluar si realmente el ejercicio o el estrés físico hace que el paciente tenga esa tos. También si hay relación con la alimentación, hay que pensar también en una tos causada por aspiración a la vía aérea, por trastornos respiratorios o incluso la presencia de divertículos esofágicos, fístulas del esófago, el árbol respiratorio, que pueden ser causadas incluso por neoplasias. Si la tos se presenta con cambios posturales, pensar en que el paciente tiene bronquiectasias. Normalmente estos pacientes tienen expectoración abundante y pues, hay que darles un drenaje postural. Es decir, fisioterapia pulmonar, unas palmaditas a nivel dorsal con la finalidad de tratar de que respectaran esos pacientes. También hay que evaluar
Si la tos solo se presenta en determinados ambientes, por ejemplo, en la oficina, en el trabajo o cuando van al parque, pensar que también podría tener un desencadenante alergeno esa tos y que probablemente podamos paliar con el tratamiento dirigido. También podemos evaluar los signos y los síntomas que acompañan a la tos. Por ejemplo, si es una tos y el paciente tiene sibilancias, hay que pensar evidentemente en broncoconstricción por asma, pero no solo en ello, ya en casos un poquillo más aislados, pensar en que hay comprensión extrínseca, ya sea por tumores endobronquiales o a nivel mediastínico. Si hay tos y hemoptisis o expectoración hemoptóica, hay que pensar en carcinoma broncógeno, tuberculosis pulmonar e incluso tromboembolia pulmonar, cada una con sus factores de riesgo y sus laboratoriales asociados. Y si la tos se presenta con broncorrea o con vómica, hay que sospechar en bronquiectasias o en abscesos pulmonares. Vámonos un poquito más a centrarnos al menos en este bloque pequeño, sobre la tos aguda. Recuerden, la tos aguda es aquella que lleva menos de 3 semanas de evolución. Es una tos que usualmente es causada por infecciones virales del tracto respiratorio superior y por bronquitis. Otras causas de tos aguda son rinoceronositis alérgica, neumonía, medicamentos como IECAS, e incluso edema pulmonar agudo secundario, ya sea a una estenosis mitral, o se pueden imaginar a un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, mm, incluso pacientes que están con infartos. Hay que, hay que pensarlo, pero usualmente la clínica varía, ¿sale? Hay que buscar causas que puedan complicarse, como por ejemplo, si el paciente tiene tos, pero también tiene fiebre concomitante, dificultad para respirar y dolor torácico, pues ahí sí valdría la pena realizar una tomografía sospechando, claro, que el paciente pueda tener una probable neumonía. Entonces, la radiografía de tórax la indicamos cuando sospechamos de neumonía, cuando el paciente presenta clínica, como ya la hablábamos, la fiebre, la disnea, pero también si tiene taquicardia, taquipnea, fiebre. La exploración pulmonar no nos cuadran muchas cosas, llegamos a escuchar estertores húmedos o incluso el paciente tiene alteración del estado mental. Ese paciente incluso tendría criterios, hay que evaluar si tiene criterios para hospitalizarse, pero sin duda hay que pedir la radiografía de tórax. La neumonía, es bien importante que recuerden, la neumonía no es una enfermedad que requiera un diagnóstico imagenológico. Si nosotros tenemos la sospecha clínica, el cuadro clínico y nos cuadra con la exploración física, ahí tenemos el diagnóstico de neumonía y pues podemos tratar a partir de ahí. Existen muchos criterios que nos van a decir si el paciente con neumonía amerita internamiento hospitalario o si se puede beneficiar de un tratamiento ambulatorio. Existen criterios como el CURB 65 que nos abarca la edad del paciente y otros factores determinantes de la enfermedad. Y hay otras clasificaciones de las cuales voy a hablar en videos futuros acerca de la clasificación para internar al paciente o si incluso tiene que pasar a terapia intensiva. La tos aguda que no tiene evidencia de infección del tracto respiratorio inferior ni enfermedad cardiovascular suele ser causada por bronquitis aguda o por rinoceronositis viral. Los patógenos más comunes para tos aguda causadas por etiologías virales son los rinovirus y actualmente también muy en boga los coronavirus. También hay que sospechar de influenza en pacientes que tienen un inicio súbito de la tos, que se presentan con fiebre, con mialgias y sobre todo cuando están en temporada septembrina, es decir, entre el otoño y los inicios de primavera. Claro, otoño, el invierno y los inicios de primavera, hay que sospechar que probablemente si el paciente tiene un cuadro clínico de inicio súbito, respiratorio evidentemente, hay que sospechar en influenza. Las infecciones bacterianas también pueden causar sinusitis aguda o bronquitis y derivar en una tos aguda. Otras causas de tos aguda son medicamentos, por ejemplo, los IECAS, que son una causa de tos seca que usualmente se presenta entre la primera y la segunda semana de iniciar su administración
pero en un porcentaje pequeño de pacientes la tos se puede presentar hasta meses después de iniciada la administración de estos medicamentos, pero insisto, es en un porcentaje pequeño. Usualmente los pacientes que van a tener tos derivado del uso de IECAS como captopril, lisinopril, lo que ustedes, cualquier IECA que se les ocurre, van a presentar eso entre las primeras 2 semanas de iniciar el tratamiento. ¿Qué podemos hacer en el caso de que mi paciente sea hipertenso y se beneficie del bloqueo del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Pues por supuesto podemos cambiar el uso de IECAS por bloqueadores de los receptores de angiotensina, es decir, por ARA2, es decir, sustituyes captopril por losartán, telmisartán, de acuerdo a lo que ustedes consideran como médicos tratantes. Otros fármacos que son capaces de producir tos son los betabloqueadores orales, incluso los oftálmicos como el timolol, otros medicamentos como el ácido acetilsalicílico, AINES, que el ketorolaco, bueno, los AINES en general, perdón, me va a dar un ataque de tos. Aquí hablando de la tos, que decía que el ketorolaco, que el clonexinato de lisina, que el diclofenaco, también les pueden generar tos aguda a los pacientes. Inhibidores de la colinesterasa, nitrofurantoínas, la amiodarona y medicamentos inhalados, incluso como la beclometasona, pueden generar tos, porque eso también depende mucho de la técnica de cómo se administre el medicamento. Importante, ¿por qué la amiodarona y las nitrofurantoínas nos van a generar tos? Acuérdense que también estos medicamentos tienen una asociación muy alta con neumonías intersticiales o neumopatías intersticiales usuales que en serio generan daños a nivel pulmonar muy serios, que son cosas serias y que pueden estar asociadas también al uso de especialmente de nitrofurantoína y amiodarona, pero hay más medicamentos que pueden generar neumopatías intersticiales usuales. Ya hace ratito yo estaba, hace unos cuantos segundos estaba como Patricio aquí casi muriendo un poquillo de tos, porque también hablar mucho a veces puede generar tos si es que no has tomado agua. Entonces yo voy a hacer el ejercicio de tomar un poco de agua, bueno, terminando el video. Sigamos hablando de tos aguda, pero ahora hablemos un poquito más específico del tratamiento. El pilar de tratamiento en los pacientes que tienen bronquitis es la educación del paciente y asegurarle que esa tos usualmente se va a resolver de 2 a 3 semanas, que el paciente no necesita brindarle un tratamiento extenso, no antibiótico, o sea, a lo mucho tratamiento conservador, ¿vale? Es bien importante, el tratamiento empírico de la bronquitis con antibióticos es ineficaz y aumenta la resistencia antibiótica, pudiendo ser causa de múltiples efectos adversos, sobre todo eso, la resistencia antibiótica, e incluso el paciente puede terminar con colitis por Clostridium difficile si no sabemos abordar a ese paciente. Hay un número limitado de estudios que sugieren que la miel puede disminuir la frecuencia y la severidad de la tos. Así es, la receta de la abuela, que la miel con limón o la miel solita administrada durante excesos de tos o cuando estás resfriado, enfermo, puede ser de ahí, ¿vale? Pero pues también tenemos jarabitos, ahí si quieres irte a algo más comercial, que pueden ser de mucha ayuda. Hay que considerar antibiótico terapia si los síntomas persisten o empeoran, porque pues, el paciente nos puede terminar derivando en una neumonía si la sintomatología no mejora y sobre todo si tiene factores de riesgo para ello, es decir, como pacientes adultos mayores. Un ejemplo, ¿sale? Ahora hablemos un poquito del tratamiento de la rinositis que incluye glucocorticoides intranasales. Hay evidencia limitada de la efectividad de la irrigación con solución salina, como el esterimar, y el uso de antihistamínicos y descongestionantes, pero también los puedes usar en la rinosinusitis. Ahora hablemos de la tos subaguda, aquella que va de 3 a 8 semanas. Esta suele ser de etiología
postinfecciosa, es decir, tras una infección viral o infecciones por micoplasma. También puede ser causada por goteo nasal posterior o hiperreactividad bronquial. Pero de hecho, el goteo nasal posterior asociado a atopías suele ser una causa bastante frecuente de tos subaguda y vale la pena descartarla. Los antihistamínicos de primera generación, como la clorfenamina o la difenidarmina, pueden ser beneficiosos en los pacientes que tienen goteo nasal posterior. Si el paciente cuando tú lo exploras tiene sibilancia, si ya está con un cuadro de tos subaguda, sospecha fuertemente en asma, pero también si el paciente viene de una infección viral o por micoplasma, estos pacientes se pueden beneficiar del uso de hipratropio inhalado. En pacientes que tienen tos en paroxismos y tos emética, tenemos que considerar infecciones por Bordetella pertussis que usualmente también cursan con un cuadro de tos subaguda. Si las causas de tos subaguda son excluidas, la evaluación también tiene que considerar otras causas de tos crónica y por eso aquí tenemos este algoritmo del abordaje diagnóstico de la tos. Primero, si nuestro paciente ya lleva más de 8 semanas de duración con la tos, evidentemente tenemos que hacer una historia clínica, examen físico y una radiografía de tórax. Aquí sí podemos realizar. Si con el examen clínico, con la historia clínica, la exploración física y la radiografía de tórax ya tenemos una sospecha diagnóstica, hay que tratarla. Si son causas de tos aguda, subaguda, incluso causas de tos crónica, vamos a brindar tratamiento, ¿vale? Sin embargo, si a pesar de brindar tratamiento la tos persiste, hay que considerar otras patologías muy frecuentes de tos crónica. Entre ellas se encuentran el síndrome de tos de la vía aérea superior, también conocido como síndrome de goteo nasal posterior. Y como ya lo vimos, los pacientes con goteo nasal posterior se pueden beneficiar del tratamiento con antihistamínicos de primera generación como clorfenamina o difenhidramina. Pero también hay que considerar otros diagnósticos como una rinitis, los cuales se pueden tratar, como los decía, con antihistamínicos y con descongestionantes. Ahora bien, regresamos nuevamente al inicio de nuestro algoritmo diagnóstico. Si el paciente tiene tos crónica y después del examen, la exploración física y la radiografía de tórax, no nos queda claro un diagnóstico, hay que buscar si ese paciente es fumador o si usa yecas como captopril, lisinopril, lo que a ustedes les guste que termine en pril, entonces hay que descontinuarlo. Pero si la tos persiste, nuevamente sospechar en goteo retronasal. Ahora bien, si el paciente no fuma ni tampoco usa los yecas, pues nos vamos directamente a dar un tratamiento empírico como lo hicimos previamente con el algoritmo. Tratamiento empírico para el goteo nasal posterior. Entonces, que se benefician de los antihistamínicos e incluso de glucocorticoides intranasales. Sobre todo porque son pacientes que son atópicos, tienen alergias relacionadas. Entonces, aquí vale la pena dar ese tipo de tratamientos con glucocorticoides intranasales. Si es que es una rinitis alérgica, pero cuando es una rinitis que no es alérgica, con antihistamínicos y descongestionantes es suficiente y no es necesario administrar glucocorticoides. Ahora bien, si a pesar de que nosotros brindamos ese tratamiento para el reflujo nasal posterior o síndrome de tos asociado a la vía aérea, hay que sospechar en otras etiologías, como por ejemplo asma. Idealmente el asma, ya saben, se evalúa con espirometría, hacemos la prueba de reversibilidad con broncodilatadores,
y con eso nosotros podemos determinar si el paciente es asmático o no. Ya saben los términos de reversibilidad, que al menos tenga una mejoría del 10% en su FEBI o FEB1. Pero si la tos persiste, aunque ya estén brindando tratamiento para asma, también pueden considerar otros diagnósticos como bronquitis eosinofílica no asmática. Y si a pesar de ello la tos persiste, imagina que tú ya tienes un tratamiento para ese asma o para esa bronquitis eosinofílica no asmática y el paciente sigue con tos. ¿Qué sigue, doc? Es que ya le di de todo, ya descarté el goteo nasal posterior, ya le quité el IECA, ya le dije que deje de fumar. ¿Qué sigue? Importantísimo, descarten reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico suele ser una causa bastante frecuente de tos crónica. Ahora bien, bien importante lo que les he dicho de quitar los YECA y cambiarlos por un ARA2. Bien importante, si ese paciente fuma, muy seguramente la causa de su tos es que fume. Tú le quitas el cigarrillo al paciente. Si el paciente suspende el consumo de los cigarrillos, ten por seguro que va a dejar de toser. Y si sigue tosiendo, tienes que sospechar en otras cosas. Por ejemplo, si tiene un índice tabáquico bien alto y factores de riesgo, puede que ese paciente, aunque ya le hayas quitado el cigarrillo, ya haya desarrollado un cáncer microcítico pulmonar. Entonces, bien importante, suspensión del hábito tabáquico. Los pacientes, se los prometo, dejan de toser suspendiéndoles el cigarrillo. Creo que me exalté un poquillo, no pasa nada, pero ahora hablemos un poquillo de las complicaciones de la tos, muy frecuentes: cansancio, fatiga, pueden llegar incluso a tener un síncope toxígeno. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión intratorácica producido por la tos reduce el retorno venoso y produce una caída del gasto cardíaco. También puede haber neumotórax por rupturas de burlas pleurales, muy raro que llegue a suceder, pero puede pasar. Pueden tener los pacientes, sobre todo si son pacientes ya de edad muy avanzada, incontinencia urinaria a los esfuerzos producidos por la tos y muchísimo menos frecuentes, desgarros musculares y fracturas costales que se pueden asociar con derrame pleural. Y generalmente son múltiples y se afectan con mayor frecuencia a arcos costales que van del quinto al séptimo arco costal. Nada más como dato curioso, yo creo que sería muy manchado si esto lo llegaran a preguntar en un examen ENAM o en un examen de la residencia, pero pues nunca estamos exentos de eso. Ahora, Doc, ¿qué vamos a hacer en los pacientes inmunocomprometidos? ¿Cuál es la evaluación con ellos? La evaluación es la misma que en el paciente que no tiene inmunocompromiso. Como sea, el inmunocompromiso nos tiene que hacer sospechar en infecciones, pero infecciones atípicas como hongos, citomegalovirus, infecciones víricas por varicela, herpes e incluso infecciones por neumocistis girovechi con gran asociación en pacientes con inmunocompromiso. Hay que sospechar en tuberculosis en los pacientes que tienen HIV y tienen tos crónica y que estén en regiones de alta prevalencia. México es una región de alta prevalencia de tuberculosis. Y hasta aquí con el video del día de hoy. Espero les haya agradado. Este video creo que está bien didáctico. Si tienen dudas o preguntas, con mucho gusto yo les voy a estar contestando en el chat, en la caja de comentarios. Y pues nada, hasta aquí el video de hoy. Chao, chao.